Está con nosotros la doctora Wideli Busby, está por acá. Y yo tenía un tema que yo preferiría dejarlo para el lunes, pero vamos a entrar de inmediato con la doctora. Yo prefiero dejar ese tema que es espinoso, complicado, que tiene implicaciones a nivel de la administración pública en la ciudad de La Romana, para el día lunes. Es un día que amanecemos como más dispuestos a darle seguimiento a los temas complicados. Doctora Busby, muy buen día, bendiciones. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bendiciones, mi amado. Yo estoy bien, como siempre, gracias a Dios. Y el hecho de estar aquí, ¿verdad? Nos da la razón. Muchísimas bendiciones a ustedes. Sus oyentes aquí. La extrañaban. Sí, me lo dicen. Muchos de mis oyentes o de la gente que nos escucha a través de la revista, cuando va a la consulta, doctora, usted es la que habla en Radio Ven. Pero tengo mucho que no la veo. Usted sabe que la vida de nosotros es un poquito compleja. ¿Qué tema nos trae hoy, doctora? No, yo vengo a hablar de salud. De salud. Tú sabes que el lunes 7 de abril celebramos el Día Mundial de la Salud. Y la salud, como todos sabemos, es un bien inefable que nosotros debemos cuidar, que debemos preservar y sobre todo por el que tenemos que luchar en países como el de nosotros, dado que no muchas veces las cosas se dan y la orientación de la población en general no está dada a cuidar la salud, que es un bien, como dije en principio. ¿Verdad? Nadie puede comprar salud por dinero que tenga. Solamente la gracia de Dios que nos permite tener salud y los cuidados que nosotros podamos hacer de ella. Nosotros tenemos que hablar de salud porque es que sin salud no hay productividad, sin salud no hay vida, sin salud no hay recursos, sin salud, ¿qué más decir? Este año la Organización Mundial de la Salud está dada a celebrar y sobre todo a promover la salud en el ámbito materno-infantil. Pero yo me iría un poquito más, porque hay un aspecto de la salud, mi queridos hermanos, que es muy importante y que todos los días creo que en algún medio o si nos ponemos, tenemos que denotar que es la salud mental. ¿Qué usted dice de eso? La salud mental representa hoy un gran problema social y a nivel de salud, sobre todo de salud pública, de salud a todos los niveles, la salud mental representa un gran reto hoy en día porque cada vez vemos más cómo enfermedades como la ansiedad y la depresión toman sentido, o más bien toman un espacio más grande y vemos grandes problemas sociales que ocurren, si lo tratamos desde ese punto, que ocurren a partir de un problema de salud mental. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un caso de genocidio masivo, una persona que decidió entrar a una plaza, a una escuela y dispararle a todo el mundo, ¿usted cree que esa persona tenía una adecuada salud mental? Y básicamente lo vemos porque al final esas personas terminan teniendo compromiso de su propia vida después que cometen el acto. Entonces, si tenemos una adecuada salud mental, ese tipo de cosas tal vez pudiéramos evitarlas, pudiéramos esas personas tener un mejor acceso a la salud y pudiéramos ese tipo de cosas que afectan a la sociedad, así también como lo que ocurre muy frecuentemente con los casos de hombres que terminan con las vidas de su compañera, que para mí es un problema de salud mental grave, porque cuando usted tiene una dependencia de una persona, eso es igual que depender de alguna droga, de alguna sustancia, del alcohol. Entonces, no, si ella no está viva, para mí no está viva mejor. Entonces, eso es un problema de salud mental. ¿Sabe que yo tocaba ese tema de forma tangencial con el doctor Fran Martínez el martes, cuando él estuvo acá? Martes. Yo le decía que yo tengo un problema con ese abordaje porque a veces me parece como la salida fácil. O sea, como Estado,
no ocuparnos del tema, decimos, bueno, mira, ese tipo tenía problemas mentales. Es lo mismo que las personas muy marcadas con fanatismo religioso, que dicen, no, mira, eso fue el diablo que se le metió. O sea, siento que eso de alguna manera le quita responsabilidad al individuo, porque si es un enfermo ya no es responsable, ya él no es el culpable, sino que es una enfermedad. Usted no puede culpar a un cojo por caminar cojo. Si es un enfermo, él no tenía de otra. La pregunta es, doctora, o sea, ¿qué puede hacer un Estado o qué puede hacer un individuo si lo que está manejando es un tema de enfermedad mental? Entonces, es poco lo que podemos hacer para detener el tema del feminicidio, es poco lo que podemos hacer. Por ejemplo, el caso del señor aquel que tomó la decisión de matar a la esposa, al hijo, a la yerna y después suicidarse él. Si es solo un tema de verlo como una enfermedad mental, entonces es poco lo que podemos hacer, o hay algo que se puede hacer en esa dirección. No, está claro que no podemos manejarlo, como bien tú dices, solamente como un problema de salud mental, aunque no se puede descartar. ¿Entiendes? ¿Qué se puede hacer desde mi punto de vista? Yo no soy Estado, yo no soy regente de la salud pública. Sin embargo, si se amplían medidas, por ejemplo, no tengo el conocimiento profundo del caso. Se trata de un caso donde la mujer denunció el acoso, la persecución. A ese hombre hay que tomarlo, ¿verdad? Como una persona que tiene un problema, y entre todas las medidas que se deben tomar, podría tratarse de que una consultoría, ya sea psicológica o con un psiquiatra, ¿verdad?, detectar el estado mental de ese individuo y poder tratar, porque es que las cosas se pueden manejar desde ese punto de vista, desde mi punto de vista, pero detectando a tiempo, en casos, obviamente, en que haya una denuncia, porque yo creo que sí, que debería el Estado enfocar desde el punto de vista de la salud mental todos estos casos, porque fíjate que ya te he escuchado a ti mismo hablando de los casos de abusos recurrentes. Uh-huh. Cuando hablamos de abusos recurrentes, siempre hay un abusador, pero hay un abusado. Uh-huh. Y ahí también entra la salud mental. ¿Por qué estoy dejándome ser abusada? Porque que él depende de mi economía, lo que sea, pero es un asunto de nivel, de entender que si esa salud mental no es adecuada, entonces yo no voy a tener los recursos para darme cuenta de que el hombre está abusando psicológicamente, verbalmente, hasta llegar al punto de amenazarme y quitarme la vida. ¿Entiendes? Pero creo que sí. Ahora bien, no se puede, como bien dices tú, solamente tomar por el hecho de la salud mental, de que el individuo tenía un problema mental. No, porque tú como individuo tienes un punto donde tú debes decidir. A ti te duele la cabeza, y te duele la cabeza hoy, y te duele mañana, pero cuando tú tienes un dolor de cabeza constante que duras una semana, pues es tu responsabilidad como enfermo con dolor de cabeza buscar ayuda. Por ahí yo iba, porque en el caso, por ejemplo, hay una serie de enfermedades que es imposible tú evitar, tú que la padeces, reconocer que lo tienes. Por ejemplo, mencionaba de Gracia un dolor de cabeza. Me duele la cabeza, yo asumo que tengo un problema. Voy a ir donde un médico, me está dando un dolor de pierna y estoy caminando, cojeando. Ahí evidentemente tengo un problema. Un dolor de estómago que me cruza todos los días, déjame ir donde un gastrólogo porque esto no es normal. Ahora, el gran problema es que en la mayoría de los casos, los problemas mentales no avisan y la gente no es consciente porque está viviendo desde su experiencia. Y para ella, esa percepción del mundo, esa concepción de lo que está pasando, puede que sea normal. Es algo normal y esa es su realidad. Y ella quiere imponer esa realidad al mundo. O sea, ella no asume que es que el mundo está mal, sino que ella está bien y los demás están mal. ¿Cómo abordar este tema? ¿Será hacer un text
psiquiátrico y psicológico universal en la República Dominicana para decir, mire, usted cree que está normal, pero mire, usted tiene un problema de esto y esto y esto. No, lo que sucede es que, tú sabes, también comunicar, el acceso a la información es muy importante, y en eso creo que también nosotros como médicos debemos ampliar un poquito, porque cuando hay informaciones que se masifican, entonces la gente entiende y acude. ¿Entiendes? Si se masifica como se está haciendo hoy, porque ya creo que se está haciendo mucho más asequible la información y la gente ya tiene más consciente el punto de las enfermedades, como se hizo en algún momento de las enfermedades cardiovasculares, como se hizo en algún momento de otros tipos de enfermedades. Ya hoy la persona tiene un poquito más de conciencia y entendimiento de que las enfermedades mentales son un tipo de enfermedad. Porque antes tú hablabas a una persona de referirlo a un médico especialista en salud mental y esa persona hasta te terminaba ofendido. No, que yo no. Pero hoy por hoy sabemos que enfermedades tan frecuentes, o sea, tenemos estadísticas que hasta un 40% de la población está padeciendo ansiedad y está padeciendo de depresión. Entonces, son dos enfermedades importantes que alteran el funcionamiento de las personas en su día a día. Tú vas a trabajar. Ahora, es posible que el que esté del otro lado no tenga, porque se han dado casos de personas que aparentemente son muy funcionales, y terminan en una catástrofe. ¿Entiendes? Un día estamos llenos de gente que es funcional pero con problemas mentales. Con problemas, exactamente. Entonces, el hecho de abrir, comunicar y el acceso, porque eso es otra cosa. Sabemos que aquí acceder a la salud mental cuesta, porque no hay un hospital, por ejemplo, que tú vayas. Tú puedes ir al hospital, tal vez haya atención en salud mental, pero sin embargo, te va a tomar 2 meses o 3 meses esperar por una cita para ver al personal que asiste en ese hospital. Y si lo haces por tu parte, acceso a la salud privada, entonces tiene un costo que mucha gente no está dispuesto a pagar o no puede pagar por situaciones obviamente que todos conocemos. Entonces, mejorar el acceso, ampliar cadenas que comuniquen que la salud mental es una situación real y sobre todo modificar y que la gente tenga conciencia de que la enfermedad mental existe y que no necesariamente tú tienes que de forma llana estar tirando piedra en la calle para ir donde... También hay un tema de un estigma social. Sí, claro. Si yo digo, mira, yo estoy teniendo problemas del hígado, la gente me va a ver normal, es un problema del hígado, eso no es. O mira, yo estoy teniendo problemas cardíacos, mi corazón de repente se agrandó, normal. La gente sigue negociando, hablando conmigo, escuchándome sin problemas. Ahora, realidad. Si mañana yo digo desde aquí que yo estoy bajo medicación psiquiátrica, en ese mismo momento yo quedo estigmatizado y la gente pierde la confianza ¿no? en mis tus habilidades, tus capacidades. En mis facultades, ¿verdad? En mi capacidad para resolver problemas. Entonces, la pregunta es, yo creo que aquí hay una oportunidad importante para hablar a los oyentes. ¿Cómo podemos nosotros cambiar esa actitud, esa percepción y entender que el cerebro es un órgano como cualquier otro y que como un órgano que es, puede muy bien enfermarse y producir de repente sustancias que alteren su percepción de la realidad? ¿Cómo llegar a un punto en que podamos entender eso y que la gente deje de estigmatizar las enfermedades mentales y asumir que es un hecho? Bueno, esto que estamos nosotros haciendo aquí resulta muy, muy favorecedor para la comunidad porque se le lleva información. El hecho de que la gente sepa que, como bien dices, el cerebro es un órgano que se maneja a través de neurotransmisores, hormonas y sustancias, y que si esas sustancias se dejan de producir, entonces viene una enfermedad, entonces ya nosotros estamos aportando. En los últimos años hemos visto mucho a través de las redes sociales, muchos influencers, artistas y mucha gente famosa
que ha hecho claro que está padeciendo de algún tipo de enfermedad. Pero es muy fácil decir, yo tengo ansiedad, o tal vez hasta normal para el momento, decir que fulano tiene una depresión. Eso es que está muy cansado, ha trabajado mucho. Pero hay otras enfermedades. Una pregunta, nadie dice, yo tengo una esquizofrenia, o nadie dice, yo soy bipolar, ¿entiendes? Yo soy bipolar. Y si lo dice, lo dice de medio como de chiste, y a veces como una justificación de su conducta. Y que eso es una enfermedad muy frecuente, porque hay gente que un día está de una manera y otro día está de otra. Sí, pero también la obsesión, cuando una persona se obsesiona con otra, ¿qué tipo de enfermedad es esa? Obsesivo compulsivo que existen dentro de las enfermedades. Muchas veces, doctora, personas que ni siquiera han tenido ninguna relación de nada y se obsesionan. Sí. ¿Por pasa qué se obsesionan? Mucho, y es frecuente, por ejemplo, con la higiene. Mucha gente tiene trastorno obsesivo con el lavado de manos después de la pandemia. No sé si todavía a este punto, pero todavía, poco tiempo atrás, yo veía pacientes que me decían, no, doctor, es que yo no salgo de mi casa. Yo no salgo a nada. Yo salí, mi hijo me buscó y me trajo aquí al médico. Que quedaron con trastorno obsesivo por la repulsión del asunto de la pandemia. Entonces, los trastornos obsesivos compulsivos son reales, ¿entiendes? Entonces, como yo dije, son todos trastornos de la salud mental. Unos más frecuentes que otros. Ahora, el acceso a la salud, el acceso a la información, el hecho de que se diga de que no es normal. Este tipo de propaganda que hacemos nosotros a través de los medios hace que la gente entienda y tenga conciencia. Y respondiéndote tu pregunta, pues, ¿qué puedo decir? El hecho de que la información salga, de que la gente lo diga, quita ese estigma, va quitando poco a poco ese estigma que ha pasado con los años, como te dije, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, yo tuve una paciente que tenía un estado depresivo mayor. Y ella tenía que ir a trabajar porque ella misma no quería solicitar un reposo, pero tú no puedes trabajar en esas condiciones. Tú estás tomando medicamentos, tú estás tomando, y yo no creo que tú seas capaz de realizar funciones donde se te somete a alto estrés, porque no, es que yo no quiero, ¿entiendes? Estigma. Crea un estigma y la misma persona a veces no somos capaces de reconocer que es un proceso, que es una enfermedad. Mire, yo por ejemplo veo en los medios cómo aparentemente hay algunas enfermedades que generan preocupación por el Estado o para el Estado. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de los problemas de próstata, que no es tan frecuente, pero también generan cierta... Pero hay otros, como que uno no se imagina, de repente, por poner un caso, si crees que la gente todo lo hace en contra tuya, busca ayuda psiquiátrica. Que me escuchaste bonito. No es obsesión, compulsión. O sea, ¿por qué no hay desde el Estado? ¿Por qué no organizamos como Estado alguna publicidad, algunos elementos que permita a la gente identificar, como por ejemplo, mira, si estás subiendo una escalera, que lo he escuchado, te cansas mucho, podrías estar teniendo problemas cardíacos, por ejemplo. Y hay manifestaciones de estas enfermedades mentales que que podrían terminar con una gente en la calle desnudo tirando piedra, y que quizás si se identifican a tiempo pudiesen llevarlo ante el consultorio de un especialista en salud mental, pero que nosotros por alguna razón como sociedad no lo promovemos. Sí, eso, mira, pasa mucho desde... Yo entiendo que el Estado tiene demasiadas cosas a las que atender. Sin embargo, a veces las sociedades organizadas, la sociedad de psicología, la sociedad de psiquiatría, hace su trabajo. Entonces, sería bueno que hacer un llamado a través de estos medios para que esas entidades se pongan de acuerdo y levantemos. Obviamente todo eso puede ser mejor con ayuda del gobierno y con algunas entidades del Estado, si le damos alguna promoción
y se puede hacer, porque como bien tú dices, hay muchas campañas que se han hecho y que son bien soportadas por el Estado, como tú dices, a favor de la eliminación o de la prevención temprana del cáncer de mama, el cáncer de próstata. Justamente en estos días se ha hablado mucho del autismo, porque son situaciones que ya se han puesto en top y que se han puesto en la palestra pública y hace que entonces que la mirada y que se cree un enfoque especial para ese tipo de enfermedades. Sí debemos, por ejemplo, hacer un llamado a las sociedades especializadas para que pongamos, pero es lo que te digo, a veces no solamente es un problema de que las sociedades o que alguna entidad haga o no promoción. Yo no hago nada haciendo una buena promoción cuando el paciente, cuando va a buscar una cita, pues no tiene acceso a esa salud que necesita. También es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si en un hospital hay 5 cardiólogos, ¿por qué no hay por lo menos 2 psiquiatras? Tal vez hay uno como mucho para llenar el requisito, tú sabes. Y eso también genera una demanda que ese único recurso no va a poder llenar, no va a poder suplir. Aquí en La Romana tenemos una psiquiatra en un hospital público, una única. Entonces no es suficiente. Es un trabajo en equipo de diferentes entidades que se debe hacer para que ese acceso sea real, o sea, para que no solamente para que la gente sepa que la enfermedad mental es un problema de salud, sino para que cuando esa persona entienda que debe acceder, pues entonces reciba la respuesta que anda buscando. Doctora. Antes de continuar con la doctora Wideli Busby, profesional en el área de la salud, nosotros le recordamos que la revista de Radio Ven y Cielo TV llega gracias al doctor Fellito José, coach de finanzas personales y empresariales, VIP Car Wash Auto Detailing de Emiliano, púlpitos para iglesia y todo tipo de eventos, Ángel Ávila Guílamo, oficina de abogados, o doctor Norberto Martínez, urólogo, Carlos de Pérez y compañía SRL, al doctor Osiris Valdés, cardiólogo, Migración Hoy, asesoría migratoria bilingüe, doctora Wideli Busby, neumóloga internista, a Andy Omar Johnson, para usted poder comprar y vender solar, villa, casa y apartamento. Gracias a NutriClear, nutrición clínica y dietética, al doctor Ávila, gineco-obstetra, a Lubitec, soluciones avanzadas en aluminio y vidrio, a Juan Julio Valls y Asociados, oficina de abogados, y a Trinidad, gente que sabe de gomas. 809-550-2445 está disponible desde cualquier punto de la República Dominicana que usted se encuentre a esta hora. Puede marcar el 809-550-2445. Estamos conversando con la doctora Wideli Busby. Tenemos una llamada, doctora, la contestamos. Buenos días, ¿con quién conversamos y desde dónde? Sí, buenos días. Habla con Yana García desde aquí de La Romana. Para confirmar lo que dice la doctora Busby, ustedes pueden ver que en el catálogo de servicios que tenemos en el plan básico de salud no está incluido lo que es la salud mental. Por ejemplo, un paciente va a una consulta privada y los seguros no autorizan esa consulta en psiquiatría. Esa es una falla que tiene el sistema. Pasen buen día. Gracias Es por una su realidad, opinión y sí, por el como dato. dice. Yo no sabía ese dato. Pero una información importante, sí, Yo mi pensé hermano. que solamente era en tema de salud bucal, pero también psiquiátrico. No. La psiquiatría, que es un problema de salud, como bien dije. Y grave. Grave, porque Gravísimo. Incapacita a una persona, puede incapacitar a una persona, llevarla a la incapacidad definitiva, permanente, si no está contemplado en los planes básicos de las aseguradoras. Ningún servicio de aseguradora tiene cobertura para salud mental en ningún aspecto, ni un psiquiatra, ni un psicólogo. Es tan tal que muchas veces esa paciente, volviendo al tema del cáncer de mama, que va a ser operada, que se le va a hacer una extirpación de esa mama, debe mandarse a una evaluación. ¿Por qué? Porque esa mujer, que sabemos que sus senos es parte de su estética
y que se puede sentir afectada, no solamente por el hecho de tener la enfermedad, sino porque a partir de ahí va a andar mutilada, pues esa mujer tiene que pagar esa consulta, Ángel. ¿Cómo? O sea, tenemos otra llamada. Tiene que pagarla, esa consulta, ese seguimiento por psicología, tiene que pagarlo porque el servicio no lo cubre, los planes de salud no cubren no tienen esa cobertura para ese servicio. Saludos, buen día. ¿Quién y desde dónde, por favor? Buenos días. Le habla la señora María Peña de Cepeda. Siempre con ustedes, apoyando ese tema de la salud mental. Señora María, por favor, baje un poquito el volumen a su ahora radio. mismo. Escúchame, a ver. Ahora sí. Sí, le decía que es de suma gravedad el tema. Ustedes dirán que siempre estoy arriba de ese tema, pero es que estoy proactiva con que se comience a ver la problemática de la salud mental en nuestro país, no solamente en la Romana, Ávila, no solamente y todo el equipo. La doctora sabe que es así. Los seguros médicos tienen excluida un médico, una consulta de salud mental. Oiga, esto es un caso grave. Todos estamos expuestos a esto. Todos. Los hospitales, no hay quien, son raras las excepciones que haya un psiquiatra. Y ustedes saben lo que cuesta una consulta de psiquiatría en este país. ¿Qué le queda a los pobres? ¿Qué le queda a todo el mundo? Seguir deambulando en la calle para convertirse en parásitos. Señores, vamos a seguir insistiendo. Ustedes que son un programa que lo oye el país entero, vamos a seguir llevando gente que aporten como ese programa con la doctora, para insistir en que desde el gobierno se comience a resolver este grave problema, que si hay que dejar de hacer lo que haya que dejar de hacer en el país, coger prestado para los hospitales de salud mental, hay que hacerlo porque cogemos para otras cosas y esto es de gravedad. Por favor, señores, vamos a seguir insistiendo en esto. Dios le bendiga y buenos días. Gracias por su tiempo. Gracias a usted por su opinión, gracias por participar y gracias por sus comentarios. Muy atinado, doctora. Eso es otra cosa, mi querido, que en este país, cuando un paciente de salud mental necesita ser ingresado para cualquier tipo de intervención, eso es un caos. Hay algunas unidades privadas que con mucho esfuerzo los familiares a veces pagan, pero básicamente da un tremendo problema porque tengo entendido que la unidad que funcionaba en el 28, en el kilómetro 28, ya no funciona como, eso no funciona como hospital de salud mental. Entonces es un problema. Las unidades en los hospitales no están bien preparadas. Tú sabes que eso debe ser un área con un nivel o sea, con una logística para solamente el espacio debe ser un espacio resguardado, debe haber un personal capacitado, debe haber personal específico casi siempre, y carecemos de este tipo de recursos. Y seguimos manejando aquí el tema del estigma. Si yo supiera que hay un hospital que su especialidad es el trato de temas psiquiátricos o mentales, probablemente yo no quiero ni pasar cerca de por ahí porque van a asumir que yo estoy loco. Ay, bendito. No, pero igual hay eso con los años se ha ido un poquito dejando. No te voy a decir que no, que sí, el estigma existe. Sin embargo, con los años
es mucho más fácil acceder, o sea, tener conciencia de que la enfermedad mental existe, entonces ya la gente tiene un poquito más de conciencia. No deja de ser, porque nadie se enorgullece de tener ninguna enfermedad, y una enfermedad mental mucho menos, porque como bien dijiste, te va a cohibir de hacer tus funciones, la gente va a pensar que ya un año después todavía la gente va a decir, cuando probablemente ya esa crisis haya pasado, porque esa es una de las ventajas de ese tipo de enfermedades, que tú ves el paciente en un estado prácticamente, y con los tratamientos, esos pacientes vuelven a tener una vida normal y entran en su ciclo de vida útil y vuelven a tener sus capacidades y sus facultades. Ahora llega un momento donde ya todo es demasiado tarde. Sí, pero todavía, y yo insisto, antes de entrar a la siguiente pregunta o solicitud de recomendación suya, es que todavía hoy hay pocos insultos más hirientes que decir, mira, ese tipo estaba ese tipo lo medicaban. O sea, eso es una descalificación total. De hecho, en estos días... ¿Qué pasa con eso, Pedro, también? Que invisibilizamos a los enfermos de la salud mental. Y entendemos que si habrá un enfermo mental, no será nadie cercano a mí, ni seré yo. En mi familia, claro, el loco soy yo, pero diagnosticado, no. Tuvimos una situación de una tía amada por nosotros, con una situación de salud mental por muchos años. Y llega un momento que tú entiendes como que tienen que vivir su vida así. Ah, bueno. Ella es loca. Ella está enferma. Oye, es loca. Es loca. Y tener una vida regular, productiva en Estados Unidos y tener que venir para acá, para el país. Atrancarse en un cuartico. Sí, atrancarse en un cuartico. Y yo comencé a tener conciencia de ella, de su situación, y ponerle atención y llevarle especialistas para que me la atendieran, que la medicaran, muy tarde. Lo hice muy tarde. Porque también para mí era una tarea de los viejos, de sus hermanas, de mis tías, de los mayores, de los adultos, de los adultos. Y cuando empecé a tenerle, entonces eso sucede, que invisibilizamos de manera voluntaria o no, quizás por ignorancia, y entiendo que es la mayor parte, a quien está enfermo de salud mental. Y entendemos que eso no me va a tocar a mí, eso no va a entrar a mi familia. Es un loco, un loco. Yo de hecho voy a sugerir a la producción que contactemos a una persona, porque, a ver, la doctora Busby nos está como médico internista dando pero sí informaciones importantísimas, pero a mí me gustaría que invitemos a un psiquiatra. No sé, pero si es lo mismo que te estoy diciendo, Pedro, es que no tenemos tan asequible, pero sí podemos invitar a psiquiatras. De hecho, hemos tenido en alguna ocasión a la doctora Edita Pérez, que ha estado con nosotros acá, que es psiquiatra, y que tiene muchísimo más experiencia y puede detallar con mucho más, ¿verdad?, con más afinación cada tipo de enfermedad y ese tipo de cosas, para que entonces sigamos manejando con la población la importancia de la salud mental. Porque te voy a decir algo, Ángel, tú no te imaginas la gente que llega a la consulta de neumología, de cardiología, del médico internista, del gastroenterólogo, manejando síntomas que son propios de una enfermedad mental. O sea, hay gente, a ver si entendí correctamente esto y lo puedo traducir para nuestros oyentes. Hay gente que va donde un cardiólogo pensando que su problema es del corazón y resulta que su problema está en las neuronas. En la ansiedad, amado. O sea, hay gente que va donde mí porque le duele el pecho, porque tiene problemas para respirar, porque tú le haces todo, no tiene ningún dato, lo manda donde el cardiólogo evalúa, no le hace electro, le hace estudio.
el paciente no tiene ninguna enfermedad cardíaca per se, va donde el gastro porque si le duele el estómago, porque no está comiendo bien, porque tiene acidez, y todos son síntomas de enfermedad psiquiátrica. O sea, la ansiedad te produce tantos síntomas físicos como cualquier otra enfermedad. Y el paciente, hay una estadística que dice que en Estados Unidos el paciente consume entre 20 y 25 mil dólares antes de tener un diagnóstico de llegar a donde el psiquiatra. Wow. O sea, haciéndose estudios, evaluándose, y el problema era que tenía ansiedad. El ansioso le da taquicardia, se le acelera el corazón, le da dificultad para respirar. ¿Qué le parece mi idea, doctora, de que el Estado, que la República Dominicana asumamos como tarea que cada dominicano pase por donde un psiquiatra, que lo analice? No, mire, usted está bien. No, puede seguir su vida normal. Así. Pero mire, mire, aquí descubrimos, porque uno de los problemas, y yo sé que la gente que me escucha estará consciente de esto, de que hay gente que uno puede identificarlo con un problema, un amigo, un familiar, una persona cercana, un vecino, pero ¿cómo lo llevas tú? O sea, no. ¿Cómo le dices, cómo lo direccionas, cómo le invitas a, mira, fulano, mira, mi hermano mío, mira, yo creo que tú deberías ir donde un psiquiatra? O sea, él no lo va a ver más pero que te como voy a un decir insulto. una cosa, no, y te voy a decir algo. ¿Cómo manejar esos casos? Para mí, como médico especialista en un área, a mí me da brega mandar un paciente, no te lo voy a negar. Porque voy a tener el rechazo. Voy a tener el rechazo de ese paciente porque, y fíjate, ¿entiendes? Me da brega, no lo voy a negar. Pero hay algo que uno, obviamente, tú no lo vas a mandar a la primera consulta, pero cuando el paciente ya se ha visto, hay técnicas. Y el hecho de tú crear una empatía y confianza con ese paciente te va a dar esa apertura. Entonces, yo empiezo evaluando lo que me corresponde, que es mi pulmón, pero obviamente como médico, que me interesa la calidad de vida del paciente, entro en aspectos personales, ¿verdad? Le pregunto del trabajo, le pregunto de la familia, de sus situaciones. Y no ha tenido un caso de un paciente que se haya ido molesto y no haya vuelto más porque usted le dijo que lo que tenía era que buscar un psiquiatra. No te puedo decir que sí, porque si no ha vuelto más no me di cuenta, tú sabes. Los pacientes a veces van y no vuelven, por lo que sea. Pero sí, o sea, hay que tener un tacto especial para tú poderle decir a ese paciente que tú identificaste desde la primera consulta que el problema que trae tiene que ver con salud mental, pero es que nos enseñan que la salud mental es el último escalón de la evaluación del paciente. Cuando yo estoy evaluando a un paciente, yo tengo que dejar la salud mental como el último recurso, el último de los recursos. O sea, yo tengo que evaluar al paciente desde toda la parte física y descartar que todo lo físico esté normal para entrar en el aspecto psicológico o psiquiátrico de ese paciente. ¿Entiendes? Entiendo. Porque no puedo tachar a todos los pacientes que vengan con dolor de pecho, no una ansiedad, porque se me van a pasar los infartos. Claro. Se me va a pasar el asma. Claro. Pero sí, o sea, y contestando, dándote una respuesta a la pregunta que tú haces de que si todos deberíamos hacernos una evaluación, no funcionaría tampoco, porque sería como cuando teníamos COVID, que todo el mundo se hace una prueba, no, este salió negativo, y gastábamos muchos recursos. Pero sí el que tenga criterio. Las empresas deberían utilizar eso como también, tú sabes que ahora las empresas llevan charlas de cómo manejo el recurso humano, cómo el usuario, entonces vamos a usar. Esa yo la percibo como una gran idea. Una forma de llevar a todo el mundo a evaluarse es que el trabajo lo canalice. Mire, como parte del desenvolvimiento propio de nuestra empresa, nosotros estamos, tal como lo enviamos, hacerse análisis y chequeos de otros elementos de salud, vamos a enviar a la gente que derivan a sus empleados a hacer evaluaciones
físicas, por lo menos. O sea, una vez al año, porque sabemos que muchas veces el empleado por no perder un día laboral, entonces no se chequea, al final tenemos un enfermo productivo ahí que me va a dar más problemas y la empresa pierde más. Y si le dan el día libre, para que se evalúe temprano y se vaya a su casa, probablemente va a ir contento. No, pero las empresas están utilizando esos recursos de que hacen contratos con empresas que llevan un médico, evalúan y ahí mismo le toman las muestras y eso. Y también se podría hacer, como dije, para eficientizar ese punto de que la gente tenga conciencia. Yo creo que yo no sé porque nunca he tenido la oportunidad, pero me imagino que trabajar en un banco debe ser muy estresante. Sí. Entonces, esas empresas que manejan personas, que están en contacto, que manejan quejas, deberían tener ese tipo de orientación y también concientizar a sus empleados de la necesidad de hacer evaluaciones y utilizar recursos. Hay recursos muy básicos que nosotros como personas podemos utilizar sin que tengamos la necesidad de llegar a algún médico o especialista que te lo diga. Yo siempre le digo a la gente, tú tienes que tomar por lo menos 1 hora al día para hacer algo por ti. O sea, por mí. Yo vengo aquí, yo trabajo, yo hago 1000 cosas, llevo a un muchacho a la escuela, soy productiva, esto, aquello. Pero regálate 1 hora de ejercicio. Eso es un regalo, ese es tu tiempo, tu hora de que tú vas a caminar y en esa caminata te da tiempo de pensar, de meditar, aprovecha ese tiempo. Y eso la gente no le da el valor que tiene. Doctora, en una ocasión, en el 1997, el huracán George fue... 97 justamente. 98. 98. Pues un año después. Septiembre del 98. Pues un año después me tocó, yo tenía la ilusión de trabajar en el área hotelera. Y me fui a Casa de Campo y ellos hacían toda una formación de 1 mes para luego escoger. Y más que Casa de Campo estaba destruido. Sí, por el asunto de él. Por el huracán, le dieron mucho tiempo a la formación. Y me coloqué en uno de esos programas. Y uno de las clases que me tocó de servicio al cliente con un profesor que aún mantenemos una amistad, Julián, preguntó, ¿cuántos de ustedes hacen ejercicio 1 vez al mes? Varios. ¿O deporte? 1 vez a la semana, no menos. 1 vez al día, quizás 5. Y él decía, lo primero que necesito para que ustedes puedan estar en capacidad de dar un buen servicio al cliente, su primer cliente debe ser usted. Claro. Y si usted no se dedica a hacer deporte o a hacer un ejercicio y darse atención a usted, entonces difícilmente será satisfactorio hacerlo para un externo. Yo lo digo como una chanza y se lo digo a la gente cercana. O sea, el ejercicio es una válvula de escape. Además de que el ejercicio no solamente actúa a nivel físico, sino que a nivel mental ya tiene beneficios ya muy comprobados. 1 hora que tú tomes, camina 30 minutos y hace 30 minutos de ejercicio de fuerza, de verdad que te va a producir, mira, regula la producción de la serotonina, de esas hormonas, de esos neurotransmisores que necesitamos para manejar el estrés, la ansiedad, el día a día. No hay que estar en una empresa sentado en un banco manejando pacientes para estar ansioso en los días que vivimos. Solamente usted tiene que abrir un noticiero. Y solamente eso te genera ansiedad, porque óyeme, vivimos con inseguridad, se infunde miedo. Yo estoy ansioso. Andy Omar llegó y tiene un celular ahí. Yo hablando bien de Donald Trump ahorita. Como que no le están dando los números, no entiendo. La pelea van grande hoy. Y ya te tiene ansioso. Claro, eso es normal. Tu ejercicio del día de hoy. Mundo. Sí, es lo que digo. Entonces, una señora tiene problemas en la casa porque no se ha pagado la casa. Eso. Bueno, un amigo, se debe unos cheles en el colmado
y Que es el día a día del dominicano. o no se accedió, o tiene los recursos económicos, pero su hijo que está en Nueva York o en Canadá o en Atlanta estudiando, tiene una situación en la universidad. Exacto. Y ya eso y está fuera, lejos de ella. O sea, no necesariamente por un tema económico. Yo conozco un amigo que dice que cada cabeza es un batey. Un batey. Lo del mundo, sí. Sí, es así. Cada cabeza es un batey. Con todas las dificultades que tiene un batey. Que tiene un Con batey. todas las dificultades que tiene un Me batey. imagino que por eso él asumió el término. Porque los batallos sabemos que tienen muchas dificultades. Eso es así. Entonces sí, hay que usar medidas. Esa hora que tú te regalas de actividad física te ayuda a como que a volver a resincronizar esa válvula, ese nivel de estrés, esos niveles de ansiedad. Cuando yo era joven había una frase de que, ¿y usted cómo está? ¿Cómo voy a estar? Ni a preñar y el guardia te la ha dado. Para la frontera. Bueno, pero ya hoy es sinónimo de que está haciendo dinero. no, eso yo iba a decir, ya hoy eso es un gran... Hoy si el guardia está trasladado para la frontera, no, ya es sinónimo de que está haciendo dinero. Como cambia los paradigmas. Yo se lo decía a alguien, mi abuelo antes decía que mi abuelo fue guardia en su juventud y él comentaba eso. Cuando mandaban un guardia para la frontera, eso era un castigo. Sí. Era un castigo porque estaba lejos de la familia y lejos del mundo y lejos de la civilización. Pero ya hoy en día Doctora, representa otra cosa. Para concluir esta visita suya, esta participación. Más llamada, por favor. Buenos días, ¿con quién conversamos y desde dónde? Sí, buenos días, que le bendiga. Amén. Tú sabes que Roberto Cavada tiene una frase que dice, ¿dónde está? Más bien que un loco. O sea, a veces creo que es loco. Dice, ¿cómo estás? Más bien que un loco. Ok. Bueno, tú sabes que yo siempre que escucho este tipo de temas no puedo evitar hacer uso del acervo, las lecturas pasadas. Y hay un mito griego que plantean a un tipo que pierde el dinero, pierde todo su dinero y queda literalmente enajenado mental. Y se pasaba todos los días en el teatro aplaudiendo y victoriando. ¡Bien! Los familiares, al verlo tan afectado, dijo, la falta de dinero lo volvió loco, vamos a buscar una ayuda. Finalmente, regresan el tipo a la realidad y el tipo comienza a llorar y a decir, pero qué mal yo le hice. ¿Por qué yo fui? ¿Qué fue el mal que yo le hice a ustedes? Y ellos no saben por qué le está diciendo. En mi mundo, en mi condición, yo era feliz. Sí. Yo no sabía lo que estaba pasando. Y yo me pasaba el día en el anfiteatro viendo obras maestras. Y no estaba consciente de cómo perdí mi dinero. El regresarlo a la realidad para él fue un dolor, porque ya ahora era pobre y ya no podía seguir disfrutando de esas obras que en su locura él disfrutaba. La pregunta, y aprovecho esto que dice el oyente para hoy, ¿no? Además de hablar solo de salud, es casi exclusivamente sobre salud mental. ¿Qué hacer cuando tenemos una persona, un familiar, un amigo, una gente cercana que está atravesando por situaciones mentales, problemas de salud más bien, ya sea consciente o inconscientemente, doctora? Sí, la verdad es que es un tema que crea dificultad y mucha, ¿verdad?, suspicacia, porque ¿qué hacemos? Y lo llevo, me lo traen, pero yo creo que siempre hay un ente de confianza. Para cada persona tiene una persona de confianza, que puede ser esa persona que haga la diferencia y que haga concientizar a esa persona de que necesita ayuda. Porque como bien dije, si a mí se me desmaya una persona delante de los pies, pues yo voy a buscar ayuda. El que tiene depresión, tiene ansiedad, y menciono estas dos enfermedades mucho porque son enfermedades muy frecuentes y que además de eso se nos pueden escapar, porque la persona muy bien está aquí entre nosotros y está muy bien, pero cuando llega a su casa se raja a dar grito
no tiene sentido su vida o no duerme porque está pensando en el problema que tiene, que verdaderamente muchas de las veces no es ni siquiera un problema, pero le crea esa situación. Entonces siempre esa persona de confianza debe tratar de concientizar al enfermo y buscarle la ayuda. Mira, yo creo que tú debes, ya yo creo que es suficiente, vamos a ir. Y hay medidas, siempre yo creo que hay una forma y el que tenga esa cercanía con esa persona, pues entonces debe tratar de ser el que acceda y convenza a esa persona de que necesita buscar ayuda, sabiendo que, ¿verdad? A veces no necesariamente tiene que llevarlo usted puede llevarlo, hay medidas, usted puede llevarlo a su médico de confianza y ese médico de confianza entonces sea el que realice ese referimiento. Y con esta recomendación de la doctora Wideli, si alguien quiere comunicarse con usted, ¿cómo lo hace? Bueno, siempre ahí en el teléfono 809-977-2817. Pueden escribir por WhatsApp y ahí le dan las informaciones de las consultas, los días, sí, los horarios. Yo te escribí de una vez cuando... Sí, eso está ahí dije, automatizado. Automatizado. Escriban y ahí le dan las informaciones, como bien dice. El paciente más difícil que usted va a tener soy yo, así que prepárese. No se preocupe. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Por favor, no despacie tanto su participación. Vengo pronto, voy a traer a un colega intensivista. Quiero que estén atentos. Creo que será para la próxima semana, porque tenemos que hablar de accidentes de tránsito. ¿Qué ustedes creen? Y de su dermatóloga, porque... Señores, se nos agotó el tiempo. Estos 150 minutos pasaron rápido, pero los disfrutamos. Gracias por estar en compañía, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. El lunes, Dios mediante, nosotros volveremos a estar acá produciendo la revista de Radio Ben para informarles, para disfrutar juntos los comentarios y las informaciones que desde aquí se generan. Pasen buen resto, o más bien, pasen buen fin de semana, que sea un fin de semana placentero, que lo disfruten, que gasten poco y gocen mucho. Disfruten la vida que Dios les dio para eso, para cumplir con un propósito. Dios mediante, el lunes nos vemos de nuevo. Visita una iglesia. Visita una iglesia. Visita una iglesia, busque de Dios. Usted está aquí para ser el reflejo de Él y no lo puede reflejar si no tiene relación con Él. Señores, el lunes, Dios mediante, nos encontramos. Por lo pronto, no se mueva. Nuestra programación continúa edificante tanto en la televisión como en la radio. En el caso de la radio, en unos minutos comenzamos o pasamos la mañana con música con Francisco Sedano Santana. Muy buen día, nos vemos el lunes. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Será hasta una próxima ocasión cuando nos volvamos a encontrar en La Revista. Por esta radio.